Buenos días, bienvenidos a Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos y hoy día estamos con Alonso Gurmendi, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, con quien vamos a conversar acerca de los derechos humanos, el derecho a la protesta pacífica en el contexto de algunas protestas que se han dado en las últimas semanas, y la memoria histórica de los hechos de violencia terrorista ocurridos a fines del siglo pasado. Bienvenido, Alonso. Hola, gracias José Ignacio. Es un gusto estar aquí contigo y con quienes están siguiendo la transmisión. Con la teleaudiencia. Eso. Alonso, el domingo pasado se cumplió un año desde las protestas masivas que ocasionaron el colapso del efímero gobierno del presidente Manuel Merino de Lama. Estos hechos revelaron un nivel inusitado de represión por parte del Estado peruano desde el retorno a la democracia. Transcurrió ya un año de estas protestas, ¿qué reflexión te amerita? Bueno, yo creo que es una respuesta en dos niveles. Por un lado está el contexto inmediato, que lo que me parece más importante es esta revelación que, digamos, ya sabíamos, pero que igual que la política y el Estado no son la chacra, digamos, de los políticos interesados y digamos, con intereses subalternos y personalísimos, digamos, ¿no? Sino que la política incluye a la gente, a la población, al pueblo, ¿no? Y que esa indignación que genera esa sensación de que los políticos están haciendo con el Estado lo que les da la gana, por intereses personales, ¿no? por angurria de poder personal, genera una reacción, y esa reacción tiene poder, que no es fácil, digamos, traerse abajo la democracia peruana, porque las personas, la juventud sobre todo, está dispuesta a defenderla. Ahora, hay otro aspecto también que me parece importante, que es que hay que recordar que en ese momento, no solamente en el Perú, sino en América Latina en general, había una frustración contra el Estado, el statu quo, digamos, que se manifestó de diversas formas en diversos países. En Chile, en Ecuador, ¿no? Esos movimientos fueron movimientos de protesta por la falta de oportunidades, la desigualdad, ¿no? Y la sensación de que digamos, el modelo no estaba siendo lo suficientemente inclusivo, ¿no? Yo creo que esa misma frustración se expresó también en esas protestas, digamos que fueron un poco como canalizaron esa frustración en el lenguaje de Manuel Merino ha tomado el poder indebidamente, pero que en el trasfondo, yo creo que si uno habla con la gente joven, con la gente que salió a marchar, creo que una crítica consistente también es que no es solamente que los políticos están haciendo lo que les da la gana con el Estado, sino además que ese Estado no ofrece pues a las personas en situación de mayor vulnerabilidad los servicios y los beneficios que necesitan. Entonces, digamos, en el Perú, si uno depende del Estado, pues está frito, ¿no? Si uno depende del Estado para salud, trabajo, educación, o recibe un mal servicio o no lo recibe. Y esa es parte de esa frustración, porque la idea de que esos políticos están haciendo lo que se les da la gana con el Estado significa que todos estos safety nets y estos servicios están dejados de lado. Entonces, creo que ese es un segundo análisis un poquito más indirecto, digamos, de la reflexión que me deja, ¿no? Y sin duda alguna, esta insatisfacción que tú mencionas se traslució en que más de 3 millones de personas, según Ipsos, participaron en estas protestas en su momento, ¿no? Se consideran que son las protestas más multitudinarias de los últimos tiempos. Y la siguiente pregunta que yo te quería hacer es, ¿quiénes son los verdaderos responsables de la represión que tuvo el Estado contra los manifestantes, ¿no? ¿Y quién nos garantiza que algo así no puede volver a ocurrir en este gobierno o en cualquier otro gobierno? Sí, bueno, a ver, ahí hay un tema de, digamos, de ser exacto y preciso. ¿Quiénes son los exactos responsables? Es algo que lo tiene que determinar, digamos, la justicia penal y administrativa del país. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que es una crisis generada, ¿no? Que hay responsables, por lo menos del momento de lo que podemos ver, por lo menos hay responsables políticos,
de lo que ocurrió, ¿no? Como digo, de forzar estos beneficios personales por encima del interés público, ¿no? Y que potencialmente también tienen responsabilidad penal por las muertes que ocurrieron, pero digamos, por lo menos responsabilidad política, la irresponsabilidad de haber causado esta crisis. Creo que todo el mundo va a mirar directamente a Manuel Merino como persona punta, ¿no? En la vanguardia del problema político. Ahora, hay también una serie de personas que, vamos, se sumaron a algo que hoy día pues no es aceptable sumarse, que es un golpe de Estado, ¿no? Entonces, hay un problema estructural, digamos, de por medio que tenemos que resolver, de cómo se deciden las controversias entre los poderes del Estado en este país. Es un tema pendiente que hay que resolver. Eso es parte del proceso de cómo hacer que no vuelva a suceder, pero yo creo que hay una cuestión importante de qué cosa nos garantiza que algo así no vuelva a suceder. Bueno, que hayan responsables, ¿no? En el Perú, y creo que en América Latina, estamos muy acostumbrados a que cuando hay un delito, sale la noticia, ocurrió acto de corrupción, ocurrió asesinato, ocurrió crimen, robo, y eso es todo. No hay seguimiento y al final no hay culpable y no hay nadie que vaya preso. O sea, Inti y Brian fueron asesinados, ¿no? Y hasta ahora no sabemos quiénes los mataron, ¿no? No hay digamos, hay investigaciones, se está sacando de archivo, pero vamos, seamos tajantes. Ya lleva un año esto. Un año debería ser suficiente tiempo para que por lo menos haya una persona individualizada que sea quien haya causado esas muertes, ¿no? Y que sea por lo menos separado de la fuerza, ¿no? ¿Dónde está la famosa reforma de la policía que es tan importante para resolver ese problema? Y yo siento que hay un poco de institucionalidad cubriéndose a sí misma, ¿no? Y eso es problemático. ¿Qué nos garantiza que esto no vuelva a suceder? Que hayan caras de personas responsables que paguen por sus delitos en un tiempo razonable. De nada sirve que en 10 años salga que venció la acción contra determinada persona. De nada sirve, ¿no? Entonces yo creo que es importante lograr justicia pronto. Como dice el dicho, ¿no? La justicia que tarda no es justicia, finalmente. Quisiera recordarle a todo el público que nos puede dejar sus preguntas en los comentarios, ya sea en el live que está en la página del CIUP o en la Universidad del Pacífico, que nosotros se las trasladaremos a Alonso al final de la entrevista. Alonso, y justamente hablando pues de protestas, ya conectándonos hacia momentos más recientes, ¿no? Un derecho fundamental amparado en la Constitución peruana es el derecho a la protesta, ¿no? Sin embargo, en muchas oportunidades estas protestas también pueden terminar tornándose violentas. Hace poco, por ejemplo, se ha quemado un campamento minero en Ayacucho, ¿no? Y esto puede, creo yo, deslegitimar en cierta medida frente a la opinión pública la protesta, a pesar de que las demandas sean justas o muy justas, ¿no? ¿Dónde se encuentra el límite entonces al derecho a la protesta? Sí, yo creo que esa es una pregunta compleja, ¿no? Que suele ser resuelta de forma simplista, ¿no? O de una forma en donde todo está justificado, o simplemente no hay forma correcta de protestar, porque toda protesta es, digamos, violenta, y toda protesta, si hay una sola persona que patea un tacho de basura, pues entonces ya no hay legitimidad en nada del movimiento, ¿no? Y yo creo que no se puede responder una pregunta así con bueno, el límite se encuentra aquí, en todas las circunstancias, en todas las situaciones, este es el límite, ¿no? Yo creo que eso es un enfoque, digamos, equivocado. Yo creo que primero debemos partir de reconocer que la indignación es legítima, ¿no? O sea, la indignación, la rabia, la ira, no es una falta de un movimiento de protesta, es el origen del movimiento. Esa rabia sale de algún lado, tiene una causa. Y yo creo que lo más importante que el Estado debe hacer cuando se enfrenta a la indignación ciudadana es atender la causa de la indignación, no reprimir esa indignación, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es que la gente sale a las calles a marchar y en lugar de decir, ok, ¿por qué es que la gente está molesta? Es que he aprovechado toda esta circunstancia para hacerme de poder que no me corresponde. No, lo que
lo que hace es mandar a la policía y reprimir. Y eso genera una exacerbación de los ánimos, genera una situación de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión compleja. Sin duda hay un límite en donde la violencia genera responsabilidades penales, responsabilidades civiles. Digamos, no podemos decirle a las personas, ¿sabes qué? Mira, tu negocio se va a ir en llamas y se va a quemar porque había una protesta, ¿no? Decirle eso a un pequeño empresario, por ejemplo, es cruel, ¿no? Hay un límite, definitivamente hay un límite, pero no es esta idea de tienes que protestar de la forma que a mí me conviene, que la persona que defiende el status quo le conviene una protesta cómoda, que no interrumpa el tráfico, ¿no? Que no haga que no haga desmán, que no sea digamos, que ese tipo de la forma correcta de protestar. Yo creo que hay una discusión también de por medio. Hace poquito en Twitter se discutía si los delitos pueden ser justificados moralmente, ¿no? Y yo creo que es ese tipo de pregunta que tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, en Los Miserables, cuando una persona roba, cuando Jean Valjean roba un pedazo de pan para no morirse de hambre, es un delito. Y uno puede decir, sí, es un delito, debe ir preso. Y puede ser ¿no? El policía de Los Miserables, no me olvidé su nombre. O puede decir, oye, se estaba muriendo de hambre, es un delito justificable, ¿no? No tengo que mandarlo preso 20 años. Eso también es otro aspecto de ese límite del que estamos hablando. Por ejemplo, el tema del machete en la marcha me pareció un buen ejemplo, en donde el señor del machete no estaba haciendo nada ilegal con su machete y sin embargo pedían que lo metan preso, ¿no? En fin, yo creo que me parece importante no demonizar una causa porque se protesta de una forma inconveniente. Tampoco me parece correcto quemar un país entero porque hay protesta y se acabó. Pero definitivamente esta idea de que hay un límite objetivo me parece equivocada. Creo que el límite es caso por caso, es objetivo y tiene que ver mucho con las circunstancias y tiene que ver mucho con las responsabilidades que tiene el gobierno al momento de reprimir una protesta pacífica. De acuerdo. Y antes de terminar este bloque acerca pues de los derechos humanos, quisiera ya trasladarnos un poco más hacia otro país, ¿no? Hacia un caso reciente justamente de violación de derechos humanos flagrante, creo que para todos, que es Nicaragua, ¿no? Y las elecciones que han habido ahí hace poco, ¿no? Creo que una condición imprescindible para el respeto a los derechos humanos es contar con un régimen democrático. Y Daniel Ortega pues ha ganado su cuarta elección consecutiva, ¿no? Su tercera reelección, sería la reelección de Daniel Ortega. Y pues estas elecciones no han sido reconocidas, avaladas por una importante cantidad de organismos internacionales, incluido el Perú, ¿no? Que mucha gente se sorprendió, ¿no? Que no debería sorprendernos que un régimen democrático como el nuestro pues no avale unas elecciones a todas luces que no son democráticas. ¿Por qué existe esta tendencia hacia el autoritarismo en la región? Porque no solo ocurre en Nicaragua, ocurre en Cuba, ocurre en Venezuela. ¿Cómo puede la comunidad internacional presionar para generar un retorno a la democracia en estos países? Bueno, a ver, aquí esta es otra pregunta compleja, porque, o sea, en teoría es simple, ¿no? Daniel Ortega es un dictador, es un violador de derechos humanos, y la responsabilidad de nuestra política exterior es oponerse a ese tipo de violación de derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Lo mismo con Maduro. Pero de ahí a qué debe hacer la comunidad internacional para presionar, ahí es donde se genera un debate interesante, porque la experiencia de Venezuela, o sea, aparte de no haber tenido éxito, demostró para mí un problema mayor, que es que América Latina, por lo menos Sudamérica, o América Latina en general, no tiene ya, porque solía tenerlos, mecanismos en donde actuar de forma independiente como una región propia. No, digamos, hace no mucho, América Latina podía decir, ¿sabes qué? Vamos a reconocer a Palestina y si a Estados Unidos no le gusta, pues no le gusta. Porque habían foros que nos permitían, digamos, separar la política regional de la política de la potencia hegemónica de la región, ¿no? Sobre todo ahora después después del gobierno de Trump, la doctrina Monroe parece que regresa. Digamos, cuando ocurre lo de Venezuela, se genera un grupo de países
a iniciativa peruana, del Grupo de Lima, para monitorear la situación en Venezuela y para tratar de, digamos, apoyar a Venezuela a regresar a la democracia. Y ese grupo de países latinoamericanos, de origen latinoamericano, es absorbido por Estados Unidos, ¿no? Y el Grupo de Lima termina siendo un poco, estando en la cuerda floja, tratando de contener a Estados Unidos y a Almagro, que querían invadir Venezuela, y el grupo, el grupo sudamericano, latinoamericano del Grupo de Lima, que un poco trataba de poner paños fríos y no lo lograba, hasta el punto en que al final ya pues la hegemonía de Estados Unidos se impuso y el Grupo de Lima fue poco más que la posición de Estados Unidos. Al punto que hoy en día la solución al problema de Venezuela ya no pasa por el Grupo de Lima, que se ha desactivado porque perdió su legitimidad, y ahora pasa por el grupo de contacto de la Unión Europea y la negociación liderada, la negociación propuesta por México y todos estos procesos de negociación que se están llevando a cabo, que tampoco tienen mucho éxito. Entonces yo creo que para poder lograr soluciones en la región necesitamos foros que nos lleven a poder tener esas soluciones de forma independiente, que nadie se meta, digamos, ¿no? Y eso está complicado en la región porque la mayoría de países que tienen una posición diplomática importante o están aliados a la política de Estados Unidos, como podría ser, por ejemplo, Brasil, o están demasiado aliados a una política digamos, permisiva con Ortega y Maduro, como podrían ser, por ejemplo, México, ¿no? Entonces, faltan liderazgos que vean más allá de equipos de fútbol, digamos, ¿no? Y hasta que no se logre eso, pues vamos a seguir planteando soluciones que no tienen solución. Es un tema, pues, complicado, como tú bien mencionas. Quisiera ahora que pasemos pues a hablar acerca de la época del terrorismo en el Perú, ¿no? Es un tema del cual tú tienes expertise, tú tienes un libro titulado Conflicto armado en el Perú, la época del terrorismo bajo el derecho internacional, que todo nuestro público además puede adquirir a través de la página del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Y justamente a raíz de esto que quisiera consultarte, a pesar de que Sendero Luminoso pues, fue derrotado en el campo de las armas, aún existen organizaciones que defienden su ideología. Y, por ejemplo, tenemos claramente el Movadero, ¿no? Muchas personas se indignan porque estas agrupaciones están integradas por muchos jóvenes, ¿no? Digamos, jóvenes que no conocieron tal vez la época del terrorismo, que eran muy niños para acordarse de ese momento, ¿no? Y califican a estos jóvenes, entre comillas, de ignorantes por desconocer lo que ocurrió en aquellos años. Sin embargo, la realidad es que no hay una política educativa que realmente enseñe lo que ocurrió pues, en aquella época. Incluso en reiteradas ocasiones, diversas autoridades, por ejemplo el congresista Edwin Donaire, en su momento han atacado la labor que realiza el lugar de la memoria, ¿no? El LUM. ¿Se promueve activamente entonces una memoria histórica de estos acontecimientos en el Perú o simplemente ya queremos voltear la página y ya los hemos olvidado? Bueno, yo creo que en el Perú sí hay una educación, una política educativa de memoria histórica. Yo creo que si recuerdo bien, el tema de la época del terrorismo se enseña en el colegio. Y creo que hay, bueno, el LUM, está el informe de la Comisión de la Verdad. De hecho, está hasta el informe de la Comisión de Historia del Ejército, que es, digamos, el contra CBR. O sea, yo creo que herramientas hay, libros hay, producción académica hay. Lo que ocasiona el problema es en realidad que por encima de este esfuerzo de crear una conciencia, una memoria histórica, hay una superestructura encima que es política, digamos politiquera, ¿no? Que ha agarrado un debate técnico, un debate histórico, sociológico, jurídico, y lo ha convertido en una pelea política entre los terrucos y los caviares y o sea, la DBA, ¿no? Es un debate vacío de contenido, ¿no? En donde se debate en base a eslogans que no tienen un contenido real. Entonces, parte de lo que argumento en el libro es que al momento de hablar de si crees que hay un conflicto armado, eres un terruco, ¿no? No estás teniendo un debate porque no sabes realmente qué significa que hubo un conflicto armado, ¿no? Si solamente, o sea, si vas a decir, si dices la época del terrorismo, entonces eres parte del problema, bueno, digamos,
pónganle un nombre al conflicto, pero o sea, no todo el mundo puede hablar en lenguaje técnico todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que ambos términos están en el título del libro. Entonces, yo creo que hay un debate mal planteado. Yo creo que desde que planteamos esto en el sentido de terruco, ¿no? Si planteas que un conflicto armado es un terruco, ya no estás dispuesto a entrar al detalle, no estás dispuesto a hablar de la historia, porque si lees la CBR, eres un terruco. Si vas al LUM, eres un terruco, ¿no? Entonces eso no nos da espacios para que esa educación de memoria histórica que ya está ahí, llegue a la gente. Entonces la gente que quiere que la gente se acuerde de lo que pasó, el problema es que quiere que se acuerde de lo que pasó como ellos quieren. Y, digamos, lo que le pasó al Perú es un fenómeno complejo, que tiene realidades diferentes entre la sierra, la costa, la selva, ¿no? Y que todas deben ser incluidas. Pero demasiadas personas dicen, yo no viví la época del terrorismo como un conflicto armado, yo lo viví como apagones y como paros armados y no lo vi como un conflicto. Por lo tanto, no fue un conflicto. Y es verdad, si alguien vivió en Lima, su experiencia de vida no fue la de, está entrando Sendero Luminoso a mi barrio y va a crear un comité popular en el parque de mi vecindario. Sí, obvio. Pero para muchos peruanos sí lo fue, ¿no? En la sierra y en la selva, muchos peruanos sí enfrentaron, digamos, a entre comillas, ejército guerrillero popular de Sendero. Entonces, es esta exclusión de la memoria de otros para privilegiar la memoria de algunos que genera el problema. Sí, claro, son visiones bastante pues contrapuestas y cada uno quiere imponer la visión que tiene al otro, ¿no? Y quisiera ahora que también vayamos nos adelantemos, ¿no? Hacia la época actual y veamos el debate acerca justamente de Sendero, Movadef y el CONARE, ¿no? Y de acuerdo con diversos medios de comunicación, Movadef y el CONARE son organizaciones con una estrecha vinculación, ¿no? Incluso muchas veces se ha mencionado que estaría presente a través del FENATE, que es este organismo, esta federación de trabajadores de la educación peruana que están ligados pues al presidente Castillo y al exministro Maraví, estarían presentes pues en el gobierno de una manera. Sin embargo, pues la FENATE, hay que decirlo, ha negado y ha marcado distancia con el CONARE. Y la pregunta sería si existe realmente una relación entre ambas organizaciones, ¿no? Y si es que la hay, ¿podrías tratar de explicárnosla? Sí, a ver, yo creo que lo más importante para entender aquí es cómo es que funciona el delito de terrorismo en el Perú. Y eso es algo que ni la policía creo tiene muy claro, porque el operativo Olimpo no me deja muy convencido. El delito de terrorismo en el Perú es un delito conductual, ¿no? Uno no es, y esto no es mi opinión, ¿no? Esto es lo que dice el sistema legal peruano, ¿no? En el Perú, para uno ser terrorista, no basta con que uno, digamos, diga, ¿no?, si es o no terrorista, o piense de una manera determinada. Comete terrorismo, comete actos terroristas definidos como estos actos que generan zozobra a través de armas explosivos o armas, ¿no? Y, digamos, ese es un problema fundamental de cómo estamos entendiendo el problema del terrorismo, porque, por ejemplo, está este debate de que Sendero Luminoso ya no existe, ¿no? Y aquí hay una cuestión importante. Bueno, Sendero Luminoso, como la entidad, la persona jurídica informal, si quieres llamarlo de esa manera, el grupo específico de los 90s y 80s que estuvo entablado en un conflicto armado con el Perú, ese grupo no existe, ¿no? Ok, sí, está bien, como ente, perfecto. Pero existen otros grupos que reivindican la ideología senderista o que la han modificado, ¿no?, y la han llevado a la práctica, como en el BRAEM, por ejemplo, que es un offshoot, como dicen en inglés, de ese Sendero Luminoso original, pero no es el mismo Sendero Luminoso, es otra criatura que no debemos confundir. Ahora, el Movadef, CONARE y todas estas organizaciones son organizaciones que tienen una ideología senderista. Eso no los hace Sendero, porque no son la misma organización, pero los hace senderistas. La cuestión es, todo aquel que tiene una ideología senderista, ¿es terrorista bajo el derecho peruano? Yo creo que no.
¿no? Entonces, y ese es el objetivo de Olimpo, del operativo Olimpo, es decir, que toda persona que pertenece al Movadef pertenece a Sendero, y Sendero es un grupo que comete actos terroristas, y en el Perú, si eres miembro de un grupo que comete actos terroristas, eres terrorista, ¿no? Entonces, es ese camino que se quiere lograr. Pero ese camino está complicado, ¿no? El Movadef es una persona jurídica diferente que tiene una ideología senderista. Entonces, lo que nos estamos enfrentando aquí estamos tratando de enfrentar a estos grupos como si estuviéramos enfrentando al sendero de los 80s y 90s, cuando en verdad tenemos que enfrentarlos como lo que son senderistas, pero que no es ilegal que existe el Movadef, por lo menos no ahora, ¿no? O sea, por lo menos no desde ahorita. No se pueden registrar como partido político, totalmente de acuerdo, pero existen como grupo, no está prohibido pensar de una manera determinada, por más que yo lo considere aberrante y horroroso, no está prohibido pensarlo así, ¿no? Entonces, en donde hay que ganarle al Movadef y al CONAR es en el mundo de la defensa de las ideas de derechos humanos, de democracia, ¿no? Que es justamente tu pregunta anterior, ¿no? Entonces, más que si el Movadef y el CONAR están o no siendo el nuevo Sendero, y por ahí en Twitter gente que dice pues que Pedro Castillo es el nuevo presidente Sendero Luminoso, ¿no? Cosas así. Me parece importante entender esta diferencia entre sendero y senderismo, ¿no? Para atacar el senderismo, ¿no? Con la mejor herramienta posible para derrotarlo. Porque si seguimos atrapados en los 80s, y seguimos pensando que Abimael Guzmán está por ahí suelto, no vamos a utilizar las herramientas correctas para derrotar a esta ideología tan aberrante y dañina como el pensamiento Gonzalo. Exacto. Y el pensamiento Gonzalo, pues, es una ideología extremista, y hay extremismos de ambos lados, extremismos de izquierda, ¿no? Y extremismos de derecha. Y a pesar de que hay un rechazo unánime por parte de la sociedad peruana hacia los actos de violencia terrorista cometidos pues a finales del siglo pasado, ¿no? Todos en el Perú creo que condenamos los actos que cometió Sendero Luminoso, hoy vemos también que hay diversos grupos de extrema derecha, como la Resistencia, entre otros, que realizan actos de intimidación y acoso hacia quienes tienen una opinión diferente de ellos, ¿no? ¿Por qué no existe también una indignación ciudadana generalizada ante estos eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvieron fuera de la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti. ¿Qué acciones deberían tomar las autoridades al respecto? A ver, solamente para empezar, a mí no me gusta bueno, hay dos lados en toda discusión, ¿no? No entro por ahí a esa conversación. No me gusta comparar y decir, estos son el sendero de la derecha. Yo creo que sendero es su propio animal, ¿no? Y hay que entenderlo en su propia dimensión, en la dimensión de lo que hizo, del enorme daño que un grupo terrorista como Sendero le hizo al Perú. Y por otro lado, un grupo violento, ¿no? De personas que no están en la misma categoría de capacidad de generar violencia para el Perú que como la Resistencia. Ahora, eso no significa que no haya que preocuparse por grupos extremistas que vengan de derecha. Sin duda sí. De hecho, yo diría que en el mundo en general, los grupos extremistas de derecha están siendo los que más llegan a las noticias, los que se están convirtiendo en los más peligrosos, ¿no? Porque, hoy por hoy hay una serie de ideas que creíamos derrotadas, que están regresando un poco al discurso político, ¿no? Ideas de racismo, ideas de fascismo, ideas de autoritarismo, que digamos, desde Bolsonaro en Brasil, a Kast en Chile, ¿no? Trump en Estados Unidos, el UKIP en el Reino Unido, Modi en la India, en todos lados hay una especie de resurgencia de estas ideas otrora derrotadas. Y yo creo que hay que tratarlas en esa dimensión, no como el sendero de la derecha, sino como parte de este proceso de normalización, de reacción a ese momento del fin de la historia. En los 90s, este libro de Francis Fukuyama decía que el mundo había entrado a su etapa final y que todo el mundo iba ahora a ser una democracia liberal, fundada en los derechos humanos, ¿no? En donde cada vez más derechos humanos iban a ser respetados. Y creo que el presente demuestra que esa tesis está equivocada, porque
hay una reacción y una resistencia a ese liberalismo, a esa idea de ampliemos los derechos humanos, que hayan derechos LGTB, ¿no? Que haya movimientos progresistas que luchan contra el racismo, contra el neocolonialismo, ¿no? Y que durante años han visto como esas fuerzas conservadoras, radicales, no han sido capaces de frenar el avance de los derechos humanos y de la inclusión de más personas en la comunidad de personas con derechos, ¿no? Entonces hay una molestia ahí de decir, yo no quiero que estas personas se casen, yo no quiero que estas personas tengan este derecho, ¿por qué me están incomodando? ¿Por qué están saliendo a marchar? ¿Por qué me impiden el progreso con sus marchas en la minera tal? ¿No? Hasta llegado a cierto punto en donde hay un punto de quiebre, en donde sectores de la sociedad ya no pueden tolerar esto más y salen a marchar como está haciendo la resistencia. Entonces yo creo que hay que entender la resistencia en ese contexto. Y sí, sin duda es un grupo que genera preocupación y que debe, digamos, en muchos de los casos de protesta violenta que tienen, es importante que haya la protección debida digamos, a la gente que está en la zona donde está esta protesta violenta, ¿no? Volvemos a la pregunta anterior que me hiciste, de dónde está el límite del derecho a la protesta. Yo no creo que está en un lugar objetivo, pero sí creo que la policía debe poder dar garantías para que esa indignación que ellos tienen pueda ser canalizada a través de protestas pacíficas. Y ahí está justamente la contraposición, ¿no? Mientras en una protesta esa indignación es recompensada con opresión, con palos y con abuso, en otra hay, la policía nunca llegó. No, la policía nunca llegó aquí, entonces hubo violencia. Y ahí no hay un pedido de que caigan palos. Ese es donde es a través de eso que tenemos que entender el derecho a la protesta y entender que el rol de la policía y de las autoridades es permitir que la indignación de la gente se canalice a través de mecanismos de protesta pacífica y legítimos, ¿no? Y ahí hay un rol de entrenamiento que no se ha hecho con la Policía Nacional. Claro, yo te quería hacer una repregunta, justo tú comenzaste tu respuesta diciendo que no había que comparar la resistencia con Sendero Luminoso, la de extrema derecha con la extrema izquierda, porque justamente son animales diferentes y creo que coincidimos ahí. Y justamente el otro día escuché un argumento acerca del debate en redes sociales, porque el debate, como tú sabrás, en redes sociales es sumamente encendido y ya se llega a extremos increíbles realmente. Y justamente se mencionaba ahí que comparar a la resistencia con Sendero Luminoso, por ejemplo, decir que era terrorismo de derecha, en fin, eso contribuía a banalizar al terrorismo tanto como el terruqueo, ¿no? Porque finalmente, pues, cuando uno terruquea, al final todo el mundo es terrorista, termina siendo nadie es terrorista, ¿no? Entonces, quería conocer tu opinión al respecto, ¿no? Si es que al final, hacer ese tipo de comparaciones termina por banalizar un tema tan trascendente para la historia del Perú como es el tema del terrorismo, ¿no? Y las acciones que cometió Sendero. Sí, o sea, a ver, hace poco también tuvimos una discusión de si el terrorismo solamente podía venir desde la izquierda. Ese fue otro de esos debates medio radicales que tuvimos cuando estaba todavía el ministro Béjar, ¿no? Y a ver, empecemos, ¿no? a responder esa pregunta. Es que, para empezar, ¿no? El terrorismo viene de todos lados, hay terrorismo de derecha y terrorismo de izquierda. Pero me hablabas del debate concreto de si era, lo fraseaste así, dijiste, es terruqueo, es lo mismo al terruqueo, ¿no? Y yo pienso, bueno, ¿qué cosa es terruquear a alguien? Terruquear a alguien, y creo que tengo mediana legitimidad para definir el concepto, teniendo en cuenta que creo que todo el mundo me ha terruqueado alguna vez en su vida. Terruquear es decirle a una persona que no es terrorista. ¿No? Entonces, ahí obviamente hay una cuestión subjetiva de que hay gente que va a decir que las cosas que hace la resistencia es terrorismo. Yo creo que no lo es. Yo creo que no tienen la capacidad suficiente en este momento para generar un nivel de zozobra como para decir que están siendo terroristas. Me preocuparía que se utilice la legislación de terrorismo para lidiar con la resistencia en este momento. Sí creo que son un grupo violento, pero no todo grupo violento es terrorista.
Sobre todo, no todo grupo tiene la organización y la capacidad suficiente para calificar. Pero en fin, entonces sí creo que hay un problema de andar diciendo terrorismo con demasiada facilidad genera un problema, ¿no? Ahora, otro problema también se genera cuando decimos que la resistencia no es un problema. Es un problema. Es un grupo violento, pero es un grupo, digamos, que no es Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto de balance que hay que tener en la apreciación de dónde vienen estos grupos. ¿Hay un peligro? Sí, hay un peligro. ¿Hay que tenerlo en cuenta en la forma como se trata la resistencia? Sí, sin duda. Pero andarle diciendo el sendero de la derecha, sí me parece digamos, no quiero decir que se banaliza a Sendero Luminoso, porque no necesariamente se está hablando en términos de Sendero Luminoso, pero sí creo que uno debe ser muy cauto con cómo aplica la legislación antiterrorista, porque la legislación antiterrorista suele ser esa parte de la legislación del Estado en donde el Estado no tiene límites, ¿no? Todo se permite a la hora de luchar contra el terrorismo. Por eso es que gran parte de las causas de izquierda, no solo en el Perú, sino en el mundo, es tratar de que la legislación contra el terrorismo no ataque el derecho a la protesta legítima, ¿no? Entonces, yo diría tener cuidado con empezar a llamar terrorista al opositor político, ¿no? Por más que yo prefiero ser un poco más exacto y decir la resistencia es un grupo violentista, radical. Perfecto. Finalmente tenemos una pregunta del público. Juan Aguirre nos dice, primero, el fraude de Nicaragua desnudó la OEA como un organismo impotente para llevar a cabo políticas de presión real que sancionen a ese régimen. Y a continuación pregunta, ¿no se debería expulsar a Nicaragua y a Venezuela de la OEA como medida de presión para que respeten la democracia, como por ejemplo ocurre en la Unión Europea? Bueno, a ver, es curioso como todo el mundo odia a la OEA, porque por un lado hay quienes dicen la OEA es el perro faldero de Estados Unidos, ¿no? Que quiere que hayan golpes de Estado en los países de izquierda, y por otro lado hay quienes dicen la OEA no hace nada, ¿no? La OEA debería suspender a estos países de la OEA, y yo tengo muchísimas críticas a la Secretaría General de la OEA. Creo que ha cumplido roles bastante desafortunados en varios países, no solo en Venezuela, sino también en Bolivia, por ejemplo, tanto apoyando y no apoyando a Evo Morales en diferentes momentos de la campaña política, de su reelección, y el eventual golpe que sufrió. Pero, digamos, esta idea de que yo creo, por un lado, la idea de que la OEA no sirve, yo la calificaría y diría, no es que no sirva, es que es un foro en donde los países de todo el continente, incluyendo Estados Unidos, se reúnen. Y eso, por lo tanto, no nos da suficiente independencia para maniobrar como deberíamos. Como digo, Sudamérica no tiene un foro independiente en este momento y deberíamos tenerlo. Y por otro lado, esta idea de, bueno, expulsen a Nicaragua, bueno, como a Cuba, porque eso funcionó tanto. O sea, hasta cierto punto, romper el diálogo solamente garantiza que no va a haber cambios, mientras que mantener posibilidad de diálogo mantiene ese cierto nivel de potencial de diálogo. Sin duda hay momentos en donde puede ser necesario entablar mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, pero yo creo que eso nos llevaría a concluir que pues estamos desde el momento en que decimos Nicaragua y Venezuela ya no deben ser parte del sistema, estamos también renunciando a la capacidad del sistema de ayudarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque podemos terminar abandonando al pueblo nicaragüense y al pueblo venezolano, que es lo que sucede, por ejemplo, con el tema de las sanciones. Uno puede entablar sanciones para lograr ciertos resultados, pero al final debe tener cuidado de que esas sanciones sean dirigidas a las personas que están generando daños, digamos, sancionar al liderazgo y no a la gente. O sea, esta idea de, no, que no haya relaciones comerciales con Cuba, ¿no? El famoso embargo de Estados Unidos. Bueno, eso no ha generado, es una política que no es exitosa y que no ha generado ningún éxito en la política de Estados Unidos contra Cuba. Ahora,
sanciones contra funcionarios específicos del régimen cubano, venezolano, nicaragüense, puede ser, si las normas constitucionales de cada país lo permiten, sí, eso no genera el mismo nivel de daño. Pero estos bloqueos económicos de Estados Unidos a Cuba no me parecen la solución correcta. No deberíamos imitar para Venezuela y Nicaragua la política fallida de Cuba, ¿no? Creo que lo que se está haciendo ahorita, con sanciones específicas al liderazgo venezolano, me parece correcto. Claro que ahí está la complejidad del tema de Guaidó, que bueno, no me voy a meter a hablar de eso porque no acabamos nunca. Pero bueno, en resumen, yo no creo que la OEA sea inútil, solamente creo que la OEA es la OEA y solamente puede hacer lo que la OEA puede hacer, que son cosas bien específicas relacionadas a cuáles son los estados que la conforman. Exacto, ¿no? Y como tú bien dices, no replicar como el embargo, como ocurrió en el cubano, que al final solo lo que hacen es ayudar al régimen con una narrativa de que estaban ellos contra nosotros, ¿no? Y nosotros estamos con el pueblo, en fin, que es lo que se quiere evitar a futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Alonso, por esta entrevista tan interesante. Ha sido Alonso Gurmendi, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, investigador del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Estén atentos a nuestras redes, tanto de la Universidad del Pacífico como del CIUP, que próximamente tendremos más contenido para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alonso. Gracias a ustedes.